Saludos, gente bonita, bienvenidos a este nuevo programa que hemos iniciado y hemos decidido llamarle Debate Empate. Joy, bienvenida. Lux, ¿cómo estás? Bien, aquí emocionado por lo que vamos a hacer el día de hoy. Rápidamente les explicamos, vamos a hacer un debate, este programa se va a tratar de debatir desde diferentes enfoques. En este caso, ella desde la conciencia y yo desde la ciencia. Vamos a establecer ciertas premisas y las vamos a analizar desde diferentes enfoques, pero no con la finalidad de discutir o de demostrar que una cosa puede más que otra. La finalidad de este debate, y de todos los que vamos a hacer, obviamente, es encontrar una conclusión que sirva. Es decir, algo que resulte útil, que aporte. No es nada más pleito y discusión y todo eso. No tendría sentido. Considerando el tema del que vamos a hablar hoy, de eso hay para dar y regalar. Cuéntanos, ¿de qué vamos a platicar? Pues vamos a, más que decirles el tema, les haremos una pregunta. ¿Para qué se casa la gente? En general. Y desde el inicio de los tiempos. Vamos a descubrir la respuesta. No se vayan. Bienvenidos de regreso, gente bonita. Ya estamos listos para comenzar con nuestro debate. Y fue una pregunta muy interesante la que hiciste. La verdad es muy interesante. Suena sencillo de responder, pero no lo es. Definitivamente, mientras más lo piensas, más complicado se vuelve. Exactamente. Entonces, entremos directamente al tema y vamos a poner diferentes premisas en la mesa y vamos a debatirlas un poquito, ¿vale? Te tengo la primera. A ver. La premisa dice: la gente se casa para formar una familia. La gente se casa para formar una familia. Yo creo que si lo vemos desde un enfoque tradicional, podría decir que sí. Porque, digamos, históricamente es lo que nos da cierta identidad. Porque, por ejemplo, llega a suceder, a lo largo de la historia ha llegado a suceder en diferentes culturas, que, por ejemplo, el valor de un hombre se medía en función de cuántos hijos tenía. Principalmente varones. Ajá, exactamente, principalmente varones para transmitir pues su estirpe. Su legado, su herencia. Exactamente, o sea, su nombre, su apellido, ya en términos un poco más modernos, pues es esa parte, ¿no? Si nos vamos al tema de la genética, yo creo que sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la parte de la genética, pues cuando uno tiene hijos, pues parte de esa genética pasa a la siguiente generación. Entonces, yo siento que conforme van avanzando las generaciones, se va depurando ese material genético. Asumiendo que solo se transmita la información útil. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, pues que sacara a lo mejor mi fisionomía. A mí la verdad me gusta mucho mi fisionomía. A mí también. Sí, lo sé. Concéntrate. Concéntrate, mujer. También. Bueno, volviendo al punto. Digamos que en el hipotético caso de que la gente solamente heredara sus mejores virtudes,
con el paso del tiempo se iría refinando ese material genético y caeríamos en la parte de la evolución. O sea, sería una evolución positiva biológicamente hablando. Exclusivamente Si biológicamente hablando. solo pasáramos la buena genética. Ah, sí, sí, sí. O sea, es un ambiente controlado en este experimento mental. Sí. Sabemos que eso no sucede, no Mm-mm. necesariamente sucede así, No. pero basándome en la premisa, ¿La la familia? gente se casa para formar una familia. Y yo digo, si lo vemos desde el punto de vista biológico, sí, porque tenemos la necesidad de reproducirnos, no por tener sexo, sino necesitamos o ya traemos nuestro instinto, nuestro chip Entonces de traer realmente más gente al mundo. no nos casamos por crear una familia, sino por la supervivencia de la especie, la continuidad de la especie. Sí, pero yo nada más lo vi desde el punto de vista biológico. Claro. Desde el punto de vista social es otra cosa. Bueno, vamos viendo, por eso ponemos premisas en la mesa. Ajá. ¿Ok? Si realmente a lo que llegamos es que es la supervivencia de la especie, entonces la premisa social aquí se rompe, no es funcional. Ajá. ¿Ok? Realmente dos personas se juntan para poder mantener la especie, la estirpe, la continuidad del ser humano, más no por que a fuerzas tenga que crear una familia. Pero yo creo que sí tiene mucho que ver la parte social desde el punto en el que somos animales gregarios. Va, a ese punto es buenísimo. ¿Qué quiere decir entonces? Ya. Nota, gregario significa que vivimos en manadas, que hacemos comunidades. Bueno. Por si alguno de ustedes dice, ¿eso qué cosa es? ¿Qué tiene que ver Gregorio? Sí, ¿qué tiene que ver los gregorianos? No, gregarios, señores. Vale. Gregarios. Excelente nota, Lux. Va. Continúa, entonces, por favor. Ahí rompemos con la primera premisa. No es por formar una familia. ¿Ok? Somos una especie que nos movemos en manada. Y lo importante es la supervivencia de nuestra especie, la supervivencia de nuestra manada. ¿Ok? Entonces, vamos a descubrir entonces qué tipo de manada somos. Y voy a la segunda premisa. Solamente nos casamos por atracción física. De nuevo, biológicamente hablando, yo creo que sí. Porque usualmente el atractivo representa también atributos que, digamos, genéticamente deseamos transmitir a la siguiente generación. Sí, pero entonces nos estamos basando en un solo punto de eso, no estamos basando en una buena biología. ¿A qué me refiero? Si esa fuera totalmente cierta, esa premisa, entonces buscarías personas que tuviesen una estructura física mucho más fuerte, mucho más resistente, que no fuera enfermiza, que tuviese un buen historial genético, y realmente lo que esta premisa dice es que solamente es atractivo y listo, con esa porque mis hijos van a salir bonitos, ¿no? Ah, pero, o sea, podemos considerar que el concepto de atractivo es muy relativo. Vamos a ponerlo en términos de los biotipos que estábamos platicando en el programa de terapia de conciencia. Aquí les vamos a dejar el link para que lo vean, ¿vale? Estamos de acuerdo que no a todos nos resultan atractivas los mismos atributos de una persona, ya sea hombre o mujer. Eso es irrelevante. Okay. Entonces, si partimos desde ese punto, lo atractivo, como se hace relativo, puede tener más, es una gama más amplia de atributos que no necesariamente debe de tener una persona todos ellos. Pero sí, mientras más tengas, yo creo que mientras más tenga, mayor posibilidades tiene tanto de reproducirse, de formar una familia y tal, como de transmitir toda esa información a la siguiente generación. Va, entonces, ese es un buen punto lo que acabas de mencionar, porque volvemos a qué dice la sociedad. Nos han dictado que hay un tipo especial, hay un estereotipo de belleza, y los demás están fuera. O sea, qué tan atractivo eres, cumples con este estereotipo de belleza, entonces ahí puedes ver qué tan atractivo eres, un 10
un 9, un 8, un 7, dependiendo. Pero si fuera realmente solamente por la atracción física, todos buscaríamos casarnos con un 10, que entrara dentro de esta estructura, pero no lo hacemos. Hay muchas personas que tú dices, ¿cómo es que se casó con esa persona si él o ella es mucho más atractivo que él o ella? Dicen, pues, ¿qué le vio? Como dices, si es una mujer muy atractiva, pues nada más por el físico. Si es el hombre muy, muy feo, no, pues por la lana o algo ha de saber hacer bien en la cama, ¿no? O sea, siempre buscamos, hay un choque ahí, no termina por cuadrar, ¿ok? Entonces, si fuera nada más físico, todos buscaríamos un 10 para casarnos. Y pues no hay tantos 10 en esa estructura, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que todos buscamos un 10, pero no todos son 10. O más bien, nos han hecho creer que todos debemos buscar un 10. Porque en un 10 está la supervivencia o está la mejor pareja, ¿no? Sí, no sí. tiene nada que ver eso. El punto es dónde ponemos el 10. En lo que nos han vendido como 10. Pero no es así. Ajá, sí. Entonces, bueno, digamos, volviendo a digamos, mi perspectiva. Desde el punto de vista biológico es más fácil establecer dónde está un 10. Biológicamente sí. Desde el punto que dices, viene de una familia que ha tenido muchos hijos, porque te va a ayudar a tener entonces tu propia familia. Sí. Viene de una familia que vive durante muchos años, entonces te va a ayudar a hacerlo. Okay. Y o sea, biológicamente tiene más lógica que nada más decir está atractivo, está. Sí. Está Ahorita, incluso ya en términos modernos, que no sé qué tanto influiría en la decisión de una persona si el susodicho o la susodicha tiende a tener alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, cáncer en la familia, cáncer. No sería atractivo para la. Sí, o sea, estamos de acuerdo que eso no está, se aleja del 10. Entonces, segunda premisa, la rompemos aquí. No es por cuestiones físicas. Ajá. Ahí yo creo que nada más es una cuestión de interpretación. Por atractivo nos podemos referir a los atributos, no necesariamente meramente físicos, sino a todo el conjunto del individuo que hace que una persona quiera estar con él o con ella. No necesariamente que sea una persona físicamente atractiva. Hay mucho más entonces ahí atrás. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Entonces, yo creo que la conclusión sería, sí influye si se interpreta correctamente. Es decir, claro, no es meramente físico. En términos de aspecto. O sea, ese es el punto. No, la gente no se casa por el aspecto de las personas, pero sí influye los atributos que tenga. Tanto físicos como emocionales, sociales, familiares, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, sí influyen los atributos, pero no necesariamente solo el físico. Va mucho más allá de eso. Perfecto. Bien. Ahí está. Siguiente premisa, por favor. Siguiente premisa. Deberíamos de tener un matrimonio monógamo. O sea, nos casamos para estar con una persona toda la vida. Ahí de entrada, el hecho de decir toda la vida, muchas veces se siente más como una carga que como una promesa. Como una sentencia. Porque incluso es ahora que fue nuestra boda, cuando fue mi despedida de soltero, abundaban los chistes. Ya se fregó, ya tiene su cadena, ya tiene su correa y tal. O sea, desde lo más inocente hasta los chistes más crueles que se puedan imaginar, los hombres saben de qué hablo. Todos los hombres decimos ese tipo de chistes con nuestros amigos, todos. Sobre todo, que te pega tu señora y que no sé qué, que ya eres mandilón y la fregada, ¿no? Cuando es en un grupo de amigos, no se siente, porque sabemos que pues, es puro cotorreo. Pero si lo ponemos desde un punto de vista social, sí es una carga enorme. Es decir, ya firmaste, ya te fregaste. Es como decir, tienes que ser exitoso en tu matrimonio porque te tiene que durar para siempre. Ahora, y cualquier cosa que salga de eso, sí. fracasaste, ¿no? Ya. Pero eso nos lleva a otra duda. ¿Cómo se define un matrimonio exitoso? ¿Nada más porque dure muchos años? Exactamente, sí, pero imagínate, si nos trasladémonos un poco 2 generaciones atrás, la generación de nuestros abuelos. ¿Cuántos todos o la mayoría de esos matrimonios fueron para toda la vida? Sí, duraban para todo. Pero, muchos de ellos, ¿en qué condiciones?
maridos golpeadores, borrachos, etcétera, etcétera, infieles, que ya se metió con la comadrita, que no sé qué tanta cosa, que aquí, tengo un par de que primos allá. así. Sí, o sea, en todas las familias hay una historia así, que muy pocos saben. O sea, no es como que la parte atractiva de la historia familiar de cualquiera, pero les aseguro que en todas las familias sucedió. Sí, al rato que resulta que tu tía es tu hermana y que no sé qué, les aseguro que debe de haber de esas. Muchos. Pero entonces, si lo ponemos en términos modernos, eso yo no lo consideraría un matrimonio exitoso, solamente porque duró tanto. Dices, o sea, ¿de qué sirve que sea para toda la vida si se estuvieron engañando? Así no son felices. Y tomando en cuenta el tema de la monogamia. Sí, o no hay violencia, pero no son felices, es la rutina, es porque pues ya me casé, es porque pues ya no hay de otra, o sea, pues yo lo decidí, nadie me obligó, o sea, hay mucho detrás también en este tipo de cosas, ¿no? Y vayámonos un poco a la biología, retomemos otra vez el tema de la ciencia. ¿Qué tipo de especie somos? ¿Somos una especie monógama, como los pingüinos? ¿Somos una especie de multiparejas? Yo creo que hay de todo. No está definido realmente esa cuestión en nosotros, porque tanto hay personas que realmente eligen a una sola para poder estar, quitemos ya el lapso de tiempo que puedan estar juntos. Ajá. O sea, que cuando está con ella realmente solamente estuvo con ella o realmente solamente estuvo con él. ¿Ok? O tal vez ya quitando el estigma de para toda la vida, cuando estuvieron juntos realmente solamente fue una relación monógama. Pero hay otros que no conciben el poder tener una relación con una sola persona. Y hay una gran variedad de esto. Entonces, no somos una especie definida como solamente monógamos o no monógamos. ¿Qué quiere decir? Hay esa versatilidad, ¿no? Sí. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. No somos una especie monógama y puedo comprobarlo rápidamente. Si nosotros, como humanos, fuéramos una especie monógama, una vez que nos casáramos, dejaríamos de tener ojos para todo lo demás. Es decir, si tomamos en cuenta la conclusión de la premisa anterior, decimos, ok, una persona se casó en función de los atractivos de su pareja. ¿Qué quiere decir? Que una vez que está casado, ese atractivo es su 10, ese es su máximo, ¿no? Y ya no había otros. Entonces, todo lo demás está por debajo de ese 10. Pero seamos honestos, ¿eso realmente sucede? No. Pongamos un ejemplo. Si en el... Espero que no sea lo que acabo de pensar. Probablemente sí. A ver, venga. Si nos encontráramos a Mark Wahlberg. Sí sabía que le ibas a decir. Ella está enamorada de Mark Wahlberg. Y yo no tengo ningún problema con eso. Mientras sea teórico. No es cierto. O sea, sí. Realmente, o sea, siendo objetivos. Si tú tuvieras la oportunidad de tener un amorío con Mark Wahlberg, ¿lo harías? Independientemente de si a mí me molesta o no, ¿lo harías? A nivel imaginario, como es porque al final de cuentas es una premisa de si lo tuvieras, porque no es algo que está ocurriendo, siempre decimos, sí, o sea, te pones en el punto y dices, híjoles, yo creo que sí. Pues es Mark Wahlberg. Porque, mira, siendo honesto, o sea, si te pregunto, en el hipotético caso, y si sucediera, yo creo que sí lo harías. Porque si no te diría, entonces quítate. ¿Yo? Si no vas a aprovechar, quítate. Mira, se haga o no sea. Está chulo el pelado. No se haga. El simple hecho de la posibilidad. El simple hecho de esa posibilidad, eso es lo que nos hace ver que la monogamia no somos monógamos. Sí, ¿no? Exacto. Puro punto de que dices, ¿lo haría o no lo haría? Estás pensando en alguien más, lo ves atractivo, hay algo que te trae de esa persona que te vamos a ir definiendo. Ya desde ahí dices, sí, no, o sea, porque entonces nuestro cerebro, ¿por qué no sigue abriendo puertas a otro tipo de cosas? Exactamente. Es como estar viendo la salida. Una salida de emergencia, digamos. Una ventana que tiene otra vista diferente y veamos esto, es natural. Sí. O sea, quitemos que si yo estoy casada
dejo de poder ver hacia la ventana y ya es pecado, ya es algo mal. No, es natural. No somos una especie monógama, somos una especie que podemos elegir entre estoy con él y deseo este juego con él, esta aventura con él en el cual podemos alucinar de otro tipo de cosas, pero es mi decisión estar con él. Eso me hace monógamo hasta cierto punto, pero también estoy con él, pero tenemos la decisión de estar juntos, pero también podemos tener la decisión de estar juntos y con otras personas, y también es parte natural. Ajá. Definamos la especie entonces ya sin ese tabú de si estás con él es solo con él, ¿ok? Tenemos la decisión, la oportunidad de elegir qué tipo de relación tenemos, siempre y cuando hay que ser claros con la persona que está a nuestro lado. Sí, sí, sí. O sea, digamos, ya como para concluir esta parte, no somos una especie monógama, pero eso no quiere decir que nos vayamos al otro lado. Es decir, eso no quiere decir que tengamos el permiso de ser infieles a lo desgraciado. ¿Por qué? Porque por algo se hace una promesa de matrimonio. O sea, el hecho de que no seamos una especie monógama no quiere decir que no tengamos la capacidad de controlar ese instinto natural, de tener múltiples parejas sexuales en este caso. Obviamente, uno no busca casarse con más de una mujer y una mujer no busca casarse con más de un hombre. Claro. O sea, porque son temas diferentes. En este asunto de la monogamia se refiere específicamente al tema sexual. Ajá, porque además hay que ver que hay otras culturas, hay otras religiones que sí se casan con más de una persona. Sí, eso sí. Vale, pero eso no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando aquí. Aquí es monogamia en términos sexuales. Exacto. Somos perfectamente capaces de tener múltiples parejas sexuales, pero como de elegir una. Nuestro raciocinio de cierta manera nos obliga a elegir solo una. Pero eso no quiere decir que ese instinto natural se borre. ¿Por qué? Porque vamos en la calle y vemos a alguna persona atractiva, ya sea una mujer o un hombre, y lo vemos. Y ese es el problema. Muchas veces el problema es que lo hacemos con culpa. Y eso también yo creo que es lo que deriva tanto desmadre que hay hoy en día. Pero ese es tema para otro video. Sí, vamos a tomarlo. Entonces, nuestra conclusión podría ser que no somos una especie naturalmente monógama, pero elegimos serlo por el bien de la especie. Podemos elegirlo. En el caso de la familia, o sea, tenemos la capacidad de elegir. No es instintivo, pero tampoco somos monógamos. Exactamente. Perfecto. Siguiente premisa, es para toda la vida. Lo acabamos de hablar un poquito ahorita en esto. Es para toda la vida. Ya vimos que es un peso demasiado duro, demasiado fuerte para cargar, ¿no? O sea, deberíamos de quitar la premisa de para siempre, para toda la vida, y de hacer esa elección de la que acabamos de hablar todos los días. Porque al final de cuentas, en el momento que yo me levanto, elijo nuevamente estar con esta persona y terminar el día con esa persona. Sí. Y ese es yo creo que el punto inicial, quitar un poco el estigma de para toda la vida, porque entonces, como decías con tus amigos, se vuelve más algo, en relajo suena chido, pero ya en la realidad es un peso muy grande. Es muy pesado, tanto para un género como para el otro. Es una carga y no se trata de eso. Entonces, yo creo que esta premisa es bastante sencilla de concluir. Yo creo que no se trata de tiempo, se trata de calidad. Es mejor tener un matrimonio que dure 10 años, pero que sean 10 años bien vividos, a tener un matrimonio de 50 con pleitos, reproches. Que ni sumando los buenos días duren los 10 años que hablamos. Sí. Y ahí yo creo que para mejorar la calidad del matrimonio no se necesitan grandes gestos, solo hábitos. Por ejemplo, yo todas las mañanas que me levanto, como ya les he mencionado en el otro video que subimos, yo me levanto mucho antes que ella, pero todos los días antes de salir del cuarto me despido de ella. Todos los días. En la noche lo mismo. Ya cada quien después se voltea a su esquina en la cama. Cada quien se pela. Sí, porque, o sea, vamos a dormir, no vamos a... O sea, el tema de no estamos posando para una fotografía de una película romántica. Sí, no vamos a hacer portadas de calendarios ni nada de eso. Se hizo para dormir, besito y vámonos, cada quien a su esquina y a dormir. Pero ese tipo de cosas ayudan. Son
cosas muy pequeñas. Suman. Y no, eso, Agradecen. exactamente, o sea, Y son naturales. yo creo que en otro video vamos a hablar ya más profundamente de la pareja, de qué es lo que hace que una pareja sea exitosa de una, o que qué diferencia a una persona, una Cómo puede pareja ser exitosa, exitosa, ¿no? Ujú. y otra que no, en el aspecto meramente matrimonial, nada de económico, social, nada de eso, Ok. en la pareja, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Me parece bastante bien. Entonces, no, yo creo que no es para toda la vida. Me aferro a mi razonamiento. Yo prefiero calidad que tiempo. Sí, totalmente. Y yo creo que en el momento que quitemos el estigma del tiempo, podríamos plantearlo desde diferentes perspectivas. Si ya sabes que no va a ser para toda la vida, los acuerdos que pudieras hacer desde antes serían mucho más honestos y reales que Es lo que te establecerlo iba yo a desde decir. toda la vida, ¿no? Mucho más real. Ahí, por ejemplo, también podríamos considerar algunos ejemplos. Ahorita me llegó a la mente mis papás. Porque mis papás ya llevan casi 50 años casados. Son un matrimonio tradicional. Ujú. Y aún así, se puede ver que se aman. Sí. Ellos se quieren mucho. Se procuran el uno al otro. Entonces, si bien muy posiblemente ellos se casaron bajo la premisa de para toda la vida y lo están cumpliendo al pie de la letra, muy posiblemente con los años se fue difuminando esa carga y se convirtió en realmente una comunión marital de complemento entre uno y el otro. Ujú. Porque ellos jalan para todos lados juntos. O sea, son tan complementarios uno del otro que yo creo que ya ni siquiera se dan cuenta. Sí, 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 sí. Y eso lo puedes ver también en matrimonios jóvenes. Sí, sí, Volvemos sí. a lo mismo, no es el tiempo, es la calidad que le des y esas decisiones diarias de decir, estoy con la O persona sea, que decido y elijo el lugar que nuevamente le estar. das a tu pareja, que coincide también con las premisas anteriores. Si estás con una persona que realmente te suma, y una persona a la que le das su lugar, entonces el tema de la monogamia que ya platicamos coincide perfectamente con la conclusión que acabamos de sacar. Volvemos al punto, Entonces, elegimos exactamente, eliges a esa persona todos los días. todos los días. Ok, Muy bien. perfecto. Siguiente premisa, por favor. Nos casamos por necesidad o para cubrir necesidades. Había estado hace unos momentos en otra plática un ejemplo que me encantó, que muchas personas se casan para ser felices y sería la misma premisa que yo me casé contigo solamente porque tú sabes cocinar y yo no. ¿A qué nos llevaría eso? O sea, estar contigo solamente para que me hagas de comer y el resto del día, ¿qué? Ajá. Sería Sí, la sí. misma premisa, estoy contigo para que me hagas feliz. Y Ajá. si no, Sí, o sea, ahí de entrada, obviamente, no estoy de acuerdo. Una persona no se casa para cubrir necesidades porque no se puede. Por ejemplo, ese cliché de me caso para ser feliz. O sea, si no puedes ser feliz soltero, que te hace pensar que casado lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque dejándonos todo el romanticismo del matrimonio, un matrimonio es muy difícil. ¿Por Sí. qué? Porque tienes que quitar muchas cosas de tu soltería, porque ahora ya compartes todo con otra persona. Debes de acostumbrarte a nuevos hábitos, a todo cambia, absolutamente todo. En mi caso, cambió mi horario de sueño, cambió mi dieta, Hábitos, todo. rutinas. Exactamente, todo cambió. Todo. Entonces, eso, para el individuo, hay veces que se siente como una invasión. Y no es cómodo, ese proceso no es nada cómodo. Entonces, si una persona quiere meterse en este desmadre para ser feliz, piénselo. Primero Váyase a sea otro feliz. lado. Sí, mejor para eso, váyase al cine, váyase al circo, tenga citas, pero no se case, Sí. porque no va a No, ser o sea, feliz. Este proceso no es para cualquiera. Si uno quiere ser feliz en el matrimonio, se puede, pero esa felicidad ya debe de venir incluida en lo que uno ofrece a su pareja. Recargada en el sistema. Exactamente. Si una persona no es feliz soltera, casada, no solamente no lo va a hacer, sino que va a ser más infeliz. A la persona que está a su Porque lado. esa persona se va a convertir en una persona frustrada. Se Sí. los firmo donde quieran y cuando no quieran. No se trata
de cubrir mis necesidades nada más. Ah, sí, no. ¿Ok? O sea, me va a dar, que sí sería, si vamos a la biología, pues decir, me va a dar sustento, me va a dar apoyo, pues puede ser una persona atractiva porque va a ayudarme a la supervivencia de mi especie. ¿Ok? Ajá. Pero entonces queda solamente a cuestiones de necesidades. Ahora, ¿qué tan seguros estamos de que sé lo que necesito? Porque muchas veces es lo que quiero, más no lo que necesito. Ujú. Quiero a alguien que me mantenga, pero en realidad solamente necesitas a alguien que te escuche. Y la Sí, sí, sí. manutención, a alguien que te escuche son cosas muy diferentes. Necesito de alguien que sea mi apoyo emocional, pero realmente lo que quieres es alguien que te impulse, que te jale, no que te apapache, sino que te saque lo mejor de ti. Entonces, una cosa es lo que creo que necesito versus lo que realmente quiero, ¿ok? Ujú. Son cosas diferentes. Ahí hay una parte en la cual hay que ver realmente si estamos establecidos Sí, hay coherencia, si ¿no? hay coherencia Sí, entre sí, sí. ese tipo de cosas. Entonces, Ah, por casarse, por cubrir necesidades, sí, sí, sí. aguas, foco rojo enorme. No Tam- funciona para eso. También ahorita en estos tiempos modernos y locos, se habla mucho de los roles en un matrimonio o en una pareja. Pero realmente considero que muchas de las personas que hablan de eso se complican la existencia demasiado. De qué es lo que tiene que hacer un hombre, qué es lo que tiene que hacer una mujer y la fregada, ¿no? Es algo muy sencillo, al menos yo hablo por los míos, yo hablo por los hombres porque soy hombre. Señoras, damitas queridas, les voy a dar un consejo. Para hacer feliz a su hombre solamente déjenlo ser niño. Todos los hombres somos niños toda la vida. Si se quiere comprar un juguete de Dragon Ball, déjelo que lo compre. No sirve para nada, no importa, pero usted no tiene idea de la felicidad que que le le puede da a dar. un hombre poderse comprar juguetes. Para algunos son herramientas, para otros son libros. Déjelo. Eso lo hace feliz. Y que usted, si bien puede no apoyarlo, pero por lo menos que tolere esa No parte, obstruya. que no obstruya, es decir, si no va a ayudar, no estorbe en ese aspecto. Y le aseguro que ese hombre va a ser feliz y se lo va a agradecer, porque los hombres somos bien agradecidos. Lo hacemos cada quien a su modo, pero somos bien agradecidos. Y lo vamos a ver, lo vamos a grabar más adelante, se los prometemos, para el canal de Terapia de Conciencia, porque los hombres son niños y entre más los dejemos ser niños, mejores parejas van a ser. No quiere decir que los infantilicemos. Así no, es diferente. Muy diferente, pero verán que tendrán las mejores parejas si dejan que sus hombres puedan ser niños. ¿Ok? Ya llegará el momento en que grabemos algo así. Está buenísimo ese tema, a mí me encanta. Pero bueno, volviendo al tema de nuestra premisa. La gente se casa para cubrir necesidades. Creo que desde cierto enfoque sí, porque a final de cuentas un matrimonio requiere cierto compromiso para complementar, para hacer como lo que acabamos de decir, de que cambia absolutamente todo y muchas cosas se complementan. Yo creo que cambia siempre para bien. Cuando es un buen matrimonio, cuando la gente cuando realmente se casa. Es el correcto. Exactamente, cuando el enfoque es el correcto, son las palabras correctas. No hay razones para que no funcione. Sí cambia y sí es muy incómodo el proceso, pero el resultado es grandioso. Entonces, obviamente cada quien cubre diferentes necesidades. ¿Por qué? Podemos poner los mismos ejemplos de siempre. Si hay que poner una repisa o cargar un mueble pesado, quien lo hace soy yo. ¿Por qué? Porque soy físicamente más fuerte. Nada más por eso. Pero si hay que escuchar a los muchachos con sus traumas emocionales y demás, lo hace ella. Yo lo hago, pero yo les hablo como hombres. Y muchas veces no necesitan eso. Necesitan a su mamá. Entonces, si cada quien es consciente de qué necesidades no personales, sino del matrimonio en general, deben de cubrirse y cada quien sabe cuáles puede y cuáles no puede cubrir, ahí sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que la circunstancia con un padre soltero.
Pero padre, no madre soltera. Permíteme entrar en ese punto, porque creo que ahí podemos llegar a algo muy bueno, que A sería ver. una premisa que no teníamos contemplada, pero que podemos romper ahorita, o que podemos Ajá. abordar ahorita. Sí, a ver, y la anotamos. No hay roles específicos en un matrimonio. Ajá. Hay necesidades por cubrir, hay acuerdos por lograr, Ajá. y entender que mi vida cambia, su vida cambia, pero es para una perspectiva de sumar, de crecer, de avanzar, ¿ok? Desde ese punto, no de cubrir necesidades, no de mi rol como mujer es este, mi rol como tal es el del hombre, porque cada familia o cada pareja va a tener diferentes circunstancias, lo que estabas por mencionar. Hay familias que están conformadas por papá, mamá, hay familias que están conformadas por papá, mamá, abuelos, papá, tío y mamá, o sea, hay millón versiones, o no es papá, es padrastro, es mamá, es madrastra, o sea, no podemos manejar un rol específico o querer mantenernos en un rol específico cuando las circunstancias te van a llevar a otra cosa. Sí. Puedes tú decir, es que yo soy mujer y a mí me corresponden nada más estas cosas, o yo quiero hacer este rol dentro de mi matrimonio. Y resulta que la vida te juega de otra manera, es otra circunstancia en la que tienes que vivir y terminas haciendo cosas que dices tú, pues yo no pensé que tenía que hacer esto en mi matrimonio y lo tienes que cumplir. O sea, quitemos el estigma. ¿Hay roles específicos por cumplir en un matrimonio? No. Hay cosas en las cuales podemos aportar más y ser mejores por nuestras propias cualidades, sí. Ejemplo. Sí, es a lo que iba. O sea, el ejemplo de un padre soltero, pero padre hombre. Un padre soltero. Que de repente empieza a salir con una persona, con una chica. Obviamente explicándole, ¿sabes qué? Soy padre soltero y tal, toda su situación. Y ella acepta. Ahí se podría considerar que sí, ella está cubriendo una necesidad. ¿Por qué? Porque todos, cuando crecemos, necesitamos dos figuras. Una mamá, y bueno, una femenina y una masculina. Todos necesitamos, exactamente. La luz y la oscuridad. Porque, pues, los datos no nos van a dejar mentir. Hay muchos niños que crecen con ciertos problemas emocionales por la falta de uno de los dos padres. Deja de que sean los padres, pero la falta de una de esas dos figuras afecta muchísimo al desarrollo emocional de cualquier persona. Eso me gustó más. No que físicamente falte, sino que no haya quien cubra ese aspecto. Ahí, en ese aspecto, yo creo que mucho más importante, el entender que hay aspectos que cubrir en esas ambas fuerzas, como la femenina y la masculina, no hombre-mujer, sino la fuerza femenina y qué conlleva en la parte emocional, por así decirlo, la parte masculina y qué conlleva la parte de protección, de enseñanza, o sea, definamos esas como fuerzas, no como géneros, como fuerzas, y que puedan estar presentes en el desarrollo de una persona para hacerlo mucho más nutrido, mucho más completo. Ajá. Porque puede estar papá y mamá, o quien sea que cumple el rol, y aún así no tenerlo. Porque aquí la importancia es tener ambas fuerzas en el rol de una persona. Sí. Más no el simple hecho de decir, allá es papá y está ahí, ¿por qué le faltó la fuerza masculina? Pues porque no estuvo, o sea, porque fue ausente, porque mamá se pasó en otro rollo y no lo cumplió. Entonces, no hay roles preestablecidos, hay cosas por aportar y hay que saber cuáles sí puedo aportar y en cuáles estoy limitada para aportarlo y llegar a acuerdos. Mi rol lo dejo afuera, porque hay cosas que él puede cubrir mejor que lo que yo puedo hacer. Entonces, llegamos a un acuerdo, lo acepto, pero me quito ese estigma de, no, porque yo soy la mamá, a mí me corresponde hacer eso. Sí. Fuera, o yo soy mujer y a mí, fuera, no hay roles. Una vez que estás en una relación de pareja y se forma una familia o tienes a personas que dependen de ti, están detrás de ti, aquí es cuestión de abrir la mente y adaptarse a lo que tienes que hacer, porque la vida no respeta roles, la vida te va a llevar a diferentes pruebas y circunstancias que te van a poner a prueba y vas a tener que entonces manejar ambas fuerzas, como puede tu fuerza femenina como tu fuerza masculina, aunque sea solo tú quien esté a cargo de esos pequeños. Sí, o sea, digamos que sería la excepción que confirma la regla.
Ahí, en este ejemplo en específico, sí se estaría cumpliendo una necesidad. Pero si lo piensan bien, esa necesidad no es del papá, es de los niños. Entonces, de cierta manera, sí se está cumpliendo con las conclusiones que hemos llegado. La función principal del matrimonio es la sobrevivencia, la supervivencia de la especie, pero en un sentido no reproductivo, sino evolutivo. De Lo más progreso, de avance. importante en un matrimonio en donde hay hijos son los hijos, es decir, de los padres o de las figuras femenina y masculina que tengan a la disposición esos niños, esas crías, va a depender la sobrevivencia de ellos. De mi especie, porque son mi especie. Exactamente. Porque un punto muy importante, cuando decimos la supervivencia de la especie, es de toda la especie. Si yo le enseño a mis hijos a sobrevivir a costa de alguien más, estoy rompiendo con esa premisa. Sí. La supervivencia de la especie, y fue la premisa que toca ahora hablar, es eso, la supervivencia de la especie. Nos casamos por la supervivencia de la especie. Yo creo que sí, pese a todo lo que puede llegar a comentar mucha gente de que somos una especie egoísta, somos una especie que siempre nada más ve por sí misma, pero no es cierto. En lo cotidiano estoy de acuerdo. Podemos hablar de fregadera y media de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, de nuestros parientes y lo que quieras. Pero yo he sido testigo ocular de que cuando se necesita, la gente se une. Y no le interesa absolutamente nada de las condiciones de las personas alrededor. Me pasó cuando fue lo del sismo en 2017. Estaba yo en la Ciudad de México. Y es increíble y es muy conmovedor ver cómo en una situación así a todos se nos olvida que, o más bien, todos recordamos que somos parte de la misma especie. Y como instinto natural, no sé si esté bien dicho instinto natural, porque creo que sí. Sí, no sé si esté bien dicho, pero voy a investigarlo. De cualquier modo, me disculpo por cualquier irregularidad en la forma en que nos expresamos, pero es todo esto es improvisado. Pero bueno, volviendo al punto. Hacemos investigación también. Sí. Volviendo al punto, yo creo que la supervivencia de la especie no se refiere a que cada quien tiene que buscar una manera de sobresalir de los demás. Eso es tema de otro, es harina de otro costal, porque sí, ese instinto competitivo también lo tenemos. Por eso es que podemos hacer lo que podemos hacer. Sí, así de simple. Pero a la hora de los catorrazos, siempre nuestro instinto va a ser proteger. Por eso es que, por ejemplo, a mí me pasa que yo no soy niñero para nada. No es que no me gusten los niños, pero no congenio mucho con ellos. Sí. Sin embargo, y ella me lo ha dicho y lo sabemos los dos, que si en algún momento en la calle o así vemos que un niño está en peligro, el instinto sería protegerlo. Y ya luego investigo de quién es el chamaco, no me lo voy a quedar, ¿verdad? Ya me traje a un niño. Sí, así mira lo que me encontré. No, eso no pasa, no pasaría, pero ese es el punto. El concepto de supervivencia de la especie no se refiere ni al tener sexo indiscriminadamente para a que haya más especímenes de nuestra especie, ni a sobresalir de todo el resto. Se trata de la unión, ¿no? Sí, ese es el concepto, esa es la parte importante. Sí, si vamos a esa premisa de por la supervivencia de la especie, es todos. Lo que es parejo no es chipotudo. Sí, no se enseña a sobrevivir a costa de alguien más. Sobrevivimos todos juntos. Sí. Última premisa. Como es una frase, de hecho yo la uso mucho aquí en la casa, cuando hay que decidir o repartir algo, siempre le digo a ella, ¿hay para todos o no hay para ninguno? Sea lo que sea. Si es de hecho la frase original
Es hay café para todos o no hay para ninguno. Y esa frase la dijo Ernesto Che Guevara. Y ya, yo nada más hay para todos o no hay para ninguno. Y eso es en todo. O sea, en la comida, si debe de alcanzar para todos, porque tampoco es así de que, pues coman ustedes y yo ahorita, para todos, aunque todos comamos menos, pero todos comemos lo mismo. Igual, si se compra ropa, por ejemplo, en fin de año y todo eso, para todos debe de haber. Pero, o sea, yo creo que esa es mi interpretación de esa premisa. Para todos, sí. O sea, al final de cuentas, si vamos a retomar esto, retomemos el tema de por qué nos casamos desde una perspectiva diferente. Sí. Quitémonos tantos lastres que ya traemos marcados, como el tiempo, la monogamia, el atractivo físico, todo ese tipo de cosas es bueno ya irlos limpiando, quitándonos de encima y quedarnos ahorita con eso. La supervivencia de la especie, toda la especie, procurando el bienestar de todos. Aquí no dice la ley del más fuerte, que sea la ley del más fuerte para proteger la especie completa, exactamente, no para acabar con ella. Exactamente. El más fuerte o el más apto protege al que no lo es, para la supervivencia de la especie. Porque pensando con lógica, si el fuerte se aprovecha del débil, es como escupir para arriba. Exactamente, ¿el otro qué? Es así de simple, te quedas fuerte y luego, ¿qué vas a hacer después? Sí. Sí, o sea, es mera lógica, mera biología, aterrizada en un contexto social, familiar y demás, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden poner en tela de juicio. Hay cosas que son intrínsecas. Una de ellas es el instinto humano de proteger a su especie. Siempre va a pasar así. Ahora, si eso lo aterrizamos en un contexto familiar, es todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque también hay una razón de que nos interese, o bueno, sí, nos interese más el bienestar de los nuestros cercanos por sobre el de todos los demás. Eso es también un imperativo biológico. Pero no quiere decir que nada más los míos y todos los demás háganle como puedan. Sí, porque al fin de cuentas también dependemos de todos los demás porque somos parte de una especie. Repito, somos animales gregarios. No podemos vivir solos, no podemos sobrevivir solos. Muy bien. Necesitamos la comunidad. Pero bueno, sigamos. Falta un punto, una última, pero yo lo dejaría nada más como abierta esta última línea que vamos a trabajar, porque este tema es muy amplio y requeriría un programa completo para poderlo trabajar. Pero me gustaría dejárselos aquí como esa premisa, la última premisa, y poderlo trabajar también en Nos casamos por amor. Ah, la madre. Es una muy fuerte, pero hay que profundizarla y me encantaría debatirla contigo y poderla platicar con nuestros amigos. Y ¿te parece si el próximo programa lo enfocamos en el amor? Ya no tanto en el matrimonio, en el amor. ¿Cuáles son las implicaciones psicológicas, sociales, familiares, etcétera, etcétera, del amor? Un tema. Entonces, precioso, por cierto. Precioso. Pero vamos a trabajar. No se diga más. Queda el siguiente programa va a ser del amor. Ok, queda la puerta abierta para el siguiente tema. Perfecto. Y por el día de hoy, querido Lux, muchas gracias por este debate. No, a ti. Y recuerden, sobrevivimos todos, sobrevivimos juntos y aprenderemos también a hacerlo con amor a través del siguiente programa. Muchas gracias a todos. Muy bien. Enjoy it. Y vive deluxe. Se oye con madres. Por su paciencia y atención, muchas gracias. Que tengan una excelente vida. Gracias.